Pues que Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos, amigos en las redes. Estamos viendo cómo el diablo trabaja, porque esto vino a matar, hurtar y destruir a toda la gente, no se salva a nadie. Y el diablo está utilizando a todos que él agarra a través de las malas influencias, a través de todas sus artimañas para matar a la gente. Llámese alcohol, llámese droga, llámese todo tipo de perversión sexual, llámese todo tipo de dineros, de lujuria, de riqueza. El diablo utiliza todo eso para hacer caer, y claramente que con quienes va a hacer caer, con los grandes de arriba, porque eso es lo que el diablo está atacando, y va a atacar con los grandes de arriba, los presidentes de cada país. De allí van a caer con los que siguen los gobernadores de cada estado, y de ahí presidentes municipales, hasta llegar a los policías y todos este tipo. Así trabaja el diablo, dándoles dinero para que caigan y se corrompa todo esto, y esto pueda pervertirse, llegando a que el pecado. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, lo digo así rápido porque el tema es largo, lo previene así, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:1, dice el apóstol Pablo que en los postreros días, ¿verdad?, veremos nosotros tiempos calamitosos, tiempos de veras donde la gente ya no va a tener temor de matar, de robar, ni nada, ni de asesinar, ni de nada. No, ya va a ser normal. Y es lo que el diablo empezó a hacer en Sodoma y Gomorra, y lo está logrando ahora, pervirtiendo. Y la gente está dormida, no ve la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios. Y mencionábamos esto, porque alguna vez escuchaste alguna cita bíblica, pero si te durmió, te aburrió, te va a contar a ti, Por eso decíamos que Santiago 4:17, saber lo bueno y no hacerlo te cuenta como pecado. Así que, queridos amigos, si te estoy diciendo la verdad y no te apartas, te va a contar como pecado, y esto te va a llevar hacia el infierno. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y voy a seguir viendo este precioso libro de mi hermana Ana Méndez, que está precioso, cómo podemos descubrir al enemigo, al diablo. Voy a leer textualmente lo que dice aquí: el veneno del áspid. Para hacerlo más práctico y menos teórico, este análisis, permítame contarle algo más de lo que viví. Mientras servía en el mundo de las tinieblas, Satanás nos manejaba a los brujos para que cautiváramos el mayor número de almas, ya que ella pertenecía a este lugar, hermanos. Ella conoció el vudú, fue poseída por Satanás, y está dando su testimonio en este libro. Y cómo trabaja el diablo nos está advirtiendo. Dice: en el mundo de las tinieblas, Satanás nos manejaba a los brujos para que cautiváramos al mayor número de almas, y había ciertas estrategias que él usaba para colocar su dominio y su imperio, desde una simple persona, una familia, hasta un pueblo, una ciudad o una nación. Satanás, no teniendo la facultad creativa de Dios, se ha dedicado a copiar, falsificar los modelos divinos para engañar, robar, matar, destruir, que es su principal objetivo entre los hombres. Juan 10:10. Una de las cosas que sabe que son de gran poder es atar, óigalo, atar bajo pacto, óigalo bien. El diablo va a hacer todo lo posible por sellar pactos con sus víctimas, a fin de que le dé derecho legal de actuar. Usted le abre la puerta cuando fuma, cuando se tatúa, usted le abre la puerta al diablo de que él venga a destruirle, lo mate, y no nomás a usted, sino a su familia también. Esto lo va a hacer a nivel individual, a nivel familiar, o a nivel nación, y a nivel razas y culturas. Veamos qué sucede a nivel individual. Muchas personas que vienen a administración en nuestros ministerios, les preguntamos si han tenido algo que ver con el ocultismo, y responden como si fuera una gran ofensa: ¡ay, no, para nada! Al cabo de continuar la plática, el Espíritu Santo saca a la luz que en una ocasión la persona que fue a que le practicaran una lectura de cartas, y la persona dice: bueno, pero eso fue solo una vez, nomás fui una vez. No, eso nada tiene que ver. Fui nada más una vez, no creo que eso sea malo. Una gran verdad es que
que mientras nosotros le damos importancia a lo que hacemos, el diablo no pierde una oportunidad para echar lazo. La estrategia del diablo no es persuadirnos de que vayamos a una misa negra y sellemos un pacto con Satanás. ¿Quién en su sano juicio aceptaría una cosa así? Satanás es como una speed. Le basta una ligera mordida, sorpresiva, veloz y a veces casi imperceptible para dejar en su presa la marca indeleble de la muerte. Solo una pequeña intervención y el veneno irá inundando todo el cuerpo. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado será la muerte. Cuando una persona se presta a una sesión de adivinación, lo sepa o no, le está dando autoridad a un siervo de Satanás de penetrar regiones íntimas de su espíritu y de su alma, y se está rindiendo al decreto de un espíritu inmundo. A partir de ese momento, el anzuelo ha sido picado y la persona queda atada bajo pacto con el diablo. Lo que el consultante no sabe es que el adivino le ha pedido a sus arcanos o huestes demoníacas que los gobiernen bajo diferentes títulos, como se disfrazan de ángeles de luz, que aten a sus clientes, ya que esto es fuente de grandes ganancias. El consultante, al establecer esta relación de confianza con el adivino, se hace automáticamente participante de este espíritu. La Biblia, hablando de los que practican doctrinas de demonios, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la de Cristo, dice el apóstol Pablo, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El apóstol está advirtiendo, porque hay tanta gente endemoniada que nosotros, sabiendo que viven mal, los dejamos entrar a nuestras casas y estos posesionan nuestras casas. Entran los demonios a nuestras casas, nosotros les estamos dando la entrada. Quizás sea más fácil de entender si usamos el lugar de pacto, la palabra alianza. En la confianza que uno pone en el adivino y en el acuerdo que se crea de dejarlo ver en nuestro interior, se produce una complicidad y una alianza. Aquí el alma que ha quedado contaminada ha hecho abominación a Dios. A no darle importancia a la persona, por lo general ese pecado queda sin confesión y seguirá, por lo tanto, siendo una puerta abierta para que el diablo perturbe esa vida hasta que totalmente la destruya. Un pacto es en sí un convenio entre dos personas o dos entidades. Puede ir desde su forma más simple, que sería un convenio o pacto comercial: yo te doy esto y tú me das esto otro a cambio, hasta pactos más complicados y de mayor envergadura. Lo que es importante saber es que todo lo que implica obtener el poder o el favor del diablo conlleva a un pacto. Satanás no da nada gratis. En la antigüedad los pactos se sellaban con una simple comida o con ofrendas pactadas. Por eso la gente ahora en el 2 de noviembre en los panteones dejan comida y todo lo que dicen que es para el difunto. Mentira, es para el diablo. Son pactos que realizan. ¿Por qué? Ignorantes, porque no saben lo que Dios habla. Tal es el caso de las dotes o las alianzas de paz entre los pueblos. Los pactos de protección se hacían entre reyes mayores que ofrecían protección a un rey menor y era por lo general sellado con sangre. Hoy en día es común ver a las personas pagar mandas y ofrendas a las imágenes de santos y vírgenes, lo cual es también cerrar un pacto y hacer alianza con ese espíritu. A esto Dios le llama idolatría. Éxodo 20, Salmo 115, del 4 al 8. Ahí está, y esto es grave. Escuche. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas figuras y qué hay realmente atrás de ellos? El origen de toda idolatría en las religiones actuales proviene de Babilonia. Babilonia, al confundir Dios las lenguas y a dispersarse en diferentes reacciones, todos estos pueblos se establecieron con los principios idolatraicos. Acuérdese de la torre de Babel, hombre, porque el Señor les quitó el lenguaje, porque ya estaban empezando a hacer lo malo y se dispersaron por todo el mundo, llevando calamidades y demonios, porque esto fue lo que pasó. Estaban arraigados con ellos
reinos. En África, el imperio egipcio fue el más dominante de la antigüedad y los pueblos africanos tomaron sus creencias religiosas de esta cuna. Por esta razón vemos repetirse los dioses egipcios: Amón-Ra, el señor de los muertos; Osiris, que es el sol; Isis, la tierra; Neptis, la luna. En los dioses africanos tales como el Egua, Sangó, Yambé, etc. Estos dioses llegaron a América a través de los esclavos negros que trajeron los conquistadores, pero son demonios, señores. Eso les llaman dioses, pero son demonios. Cuando los primeros frailes trajeron el catolicismo y pusieron las figuras de Jesús, de María y de los santos sobre los dioses africanos, aztecas, mayas y demás dioses y oriundos, los nativos, así como los esclavos africanos se establecieron en América, no tuvieron problema en aceptar las imágenes, ya que dándoles los mismos atributos que a sus dioses, podían seguirlos adorando bajo otra forma. Así fue, así como la diosa de la muerte que adoraban los aztecas, pues a través de otras vírgenes. Híjole, bueno, es difícil decirlo, pero a través de las vírgenes, como lo actual que pasó, que con la Virgen de Guadalupe pasó lo mismo. Lo tengo que decir porque es antibíblico y aquí lo dice la Escritura también. Esto que parece una historia de la conquista es en nuestros días un factor altamente importante de considerar, ya que la santería está expandida sobre todo el continente y espiritualmente los santeros tienen tomadas todas las iglesias idolatracas de nuestros países. ¿Cómo funciona? El diablo sabe que a través de la adoración a imágenes, él cobra poder y mantiene esclavizados a sus seguidores. Los santeros, los curanderos, los chamanes y nahuales, que son muchos más de los que uno se cree, alimentan con sangre de animales las imágenes. A esto se les llama darles de comer al santo. Se organiza una ceremonia en la que muchas veces es la propia imagen que está en alguno de los altares de la iglesia la que se baja para darle de comer del sacrificio. En otro caso se usa otra imagen del mismo santo o virgen, se hace en el ritual de sangre sobre este y se bañan con el fluido vital de las ofrendas que después serán llevados al recinto de la iglesia. Durante la ceremonia se encienden las velas, que son poderosas fuentes de invocación. Esas son las velas, se utilizan para invocar. Se destapan los gobies, que son unas cazuelitas de cerámica que se ponen junto a la imagen donde viven los espíritus demoníacos llamados loas. Se invoca por su nombre al dios africano, que se toca una campanita para que venga, y cuando éste desciende toma posesión de la sangre del animal. Entonces es bañada la imagen junto con las ofrendas, los amuletos y las medallas para que el poder de la entidad invocada venga sobre estas cosas. Estas después son llevadas a las iglesias para su adoración pública y para su venta. Una imagen es más milagrosa entre más alta sea su jerarquía demoníaca y entre más sacrificios se le hagan, lo que le dará por consecuencia un mayor número de seguidores. Es por esta causa que Jehová es tan estricto con su pueblo cuando le dice en Deuteronomio 7, 25 y 26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, no seas maldito. Del todo la abominación y la aborrecerás, porque es anatema. Hay infinidad de personas que sufren opresión demoníaca, tienen miedos nocturnos, escuchan ruidos o ven objetos moverse en sus casas, o que por otro lado han sido víctimas de robos, pérdidas de trabajo, constantes situaciones difíciles en cuanto a la economía, sufren de enfermedades dolorosas o inexplicables, esquizofrenia, etcétera, etcétera. O otros han padecido accidentes o hasta suicidios de familiares, o bien rebeldía por parte de los hijos
o por parte de las personas que conviven con ellos, porque hay objetos dentro de sus casas, escuche usted, de sus casas, que están trayendo maldición a sus hogares, aún no conociendo sus características. Oiga bien, esto quiere decir anatema, malditos. Importante ver la lista de objetos que traen maldición, pues vemos todo lo que se llama idolatría, imágenes, monitos, monumentos, todo este tipo de ídolos, objetos que nos colgamos con forma de dioses, de imágenes. Todo eso trae brujería, trae hechicería, trae maldición. Hay casos en que una persona no vive en su propia casa y sus padres o las personas que le dan hospedaje son idólatras o hechiceros. Si tienen edad madura y las puertas están totalmente cerradas al evangelio, salga de allí y pelea la batalla desde afuera. Si no se puede porque se trata de un cónyuge o es usted menor de edad, saque todo lo abominable de su habitación. Si duerme solo y unja con aceite los objetos que no le pertenecen y que no está en facultades de tirar, y encierre dentro de la imagen al demonio, ordénele en el nombre de Jesús que no puede salir de allí. Cuando una persona en su ignorancia va a apagar una manda o a encender una veladora, se hace partícipe de la ceremonia que se le ha llevado a cabo y ha hecho alianza con el espíritu inmundo. Vuelvo a recordarle, el diablo jamás hará nada gratis. Todo favor tiene precio y ese puede costar la propia vida y la perdición eterna del alma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en el ámbito espiritual un bebé es entregado al cuidado del espíritu inmundo que se esconde tras una imagen en su bautismo católico? Es un buen número de casos. El nombre que se le da al niño es el del santo correspondiente al día de su nacimiento. Durante la ceremonia se pide la protección de esta entidad espiritual sobre el niño para que lo cuide y lo proteja y su influencia sea sobre él por vida. Aquí ya se hizo un pacto sobre el nombre del bebé. En otros casos es un pago a favor recibido por este santo que le entregan y consagran al niño durante el bautismo y al niño le ponen el nombre de este espíritu como pago de la manda o promesa. Este pacto es más serio, ya que se está dando al niño este pago al diablo. Bien decía el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican y no a Dios. 1 Corintios 10:20. Es importante, por lo tanto, no solo pedir perdón a Dios por el pecado cometido, sino también renunciar a este espíritu y romper todo pacto que se haya hecho. Cualquier imagen, recuerde que detrás de estas hay demonios disfrazados de ángel de luz, por eso producen milagros, porque ahí no está Dios, ya que Dios está en contra de la idolatría. Éxodo 20, 1, 2 y 3, Salmo 115, y lo que leímos anteriormente en Deuteronomios 7:25. Lo que pasa es que Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En el caso de estar en el nombre de la persona, en el caso de estar el nombre de la persona atado a un pacto, es importante renunciar a ese nombre y pedirle a Dios un nombre nuevo. En la mayoría de los casos la persona podrá seguir usando su nombre al quedar desligado de la potestad. Vemos, por ejemplo, en el caso de Jacob, significaba tramposo. Como Dios le cambia el nombre por Israel, este hecho que fue de gran trascendencia espiritual para la vida de Jacob, no eliminó radicalmente su nombre, sino que siguió usando indistintamente el uso, y el otro también, el de Israel. Hay casos en que el Espíritu Santo trae convicción a la persona que es mejor cambiarse totalmente el nombre. En este caso hay que obedecer al Señor. Cuando se ha hecho pactos de sangre sobre una persona, la sangre de la persona ha quedado contaminada. El pacto de sangre es sumamente fuerte, ya que en la sangre está contenida la vida, y es por esta consecuencia un pacto que es de por vida, y que el romperlo implica la muerte del transgresor. El Espíritu Santo nos ha instruido a que en estos casos, uno, la persona renuncie a su propia sangre y en su lugar reciba una transfusión simbólica de la sangre de Cristo Jesús.
Esto es de una forma verbal, no física. O sea, hay que orar por él, pues. 2, asegurarse de la convicción con la que la persona fue bautizada en el cuerpo de Cristo. Y en muchos casos hemos tenido que rebautizar, ya que las personas no tenían una convicción ni un entendimiento claro de lo que estaba haciendo cuando fue sumergida en las aguas. Esto quiere decir que hay personas que se bautizan conociendo la Escritura, pero no son cabales, obedientes a Dios, y vuelven a caer. Esto quiere decir que no tenían conocimiento. Se dicen cristianas, pero no lo son. Entonces, acuérdese que el bautismo, querido amigo, es cuando la persona es mayor de edad, no de niños. Por eso Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios, no nos habla de bautizo de niños. Marcos 16 dice la Escritura: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Para ser bautizado necesito primero, ¿qué necesito? Primero, creer. Y para eso necesito tener la palabra de Dios para yo poder entregar mi vida a Cristo y sea de bendición ese bautizo. Por eso no sirve el bautizo de niños, porque ellos no creen, no tienen la facultad, ni se les dio el poder ni a los padres ni a los padrinos. Esta es una acechanza del diablo. Por eso lo tenemos que ver con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. Y por eso Juan el Bautista le dijo: Señor, pero yo tengo que ser bautizado por ti, no al revés. Y el Señor Jesucristo ¿qué fue lo que le dijo? Dejémoslo así, porque así conviene. Él fue ejemplo de lo que teníamos que hacer, no habiendo pecado en él. Y Juan el Bautista, ¿verdad? En el capítulo 3 de Mateo, ¿a quienes les dijo? Bautizaos y arrepentidos. A las personas mayores, no les dijo a los niños, porque el Jesús textualmente en Mateo también les dijo: de los tales es el reino de los cielos. En los niños no hay pecado, cuando mueren se van al cielo, así nomás. Y cuando un niño llega a la edad de 10, 12 años en adelante, necesita buscar a Cristo, arrepentirse de los pecados para que pueda ser bautizado. Pero él necesita declararlo con su boca, arrepentirse de sus pecados y declararlo con su boca, como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ya ve, es importante conocer la palabra de Dios para poder nosotros derrotar las artimañas del diablo, y que el Señor Jesucristo nos bautice, que el Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría para apartarnos de las acechanzas del diablo, y que nosotros en el Espíritu, el Señor rompa toda cadena, atadura de todo lo que el diablo está haciendo para poder poseer al ser humano. Dice, vamos a seguir leyendo, dice, otro tipo de pactos que el diablo hace es a través de las limpias, despojo. Una limpia es sacar un demonio, varios demonios menores, para meter otros más fuertes. Esto el brujo lo sabe, nomás que está limpiando de dinero a la persona. Le saca unos demonillos, pero les mete otros más fuertes. ¿Para qué? Para que siga siendo cliente. Eso mismo sucede con la idolatría, por eso no la deja cualquier gente. Tenemos que entender que en el reino de las tinieblas no hay amor ni respeto, sino una feroz competencia, ambición y sed de poder por parte de los espíritus inmundos por poseer un cuerpo. Un brujo es más o menos poderoso en la medida que pueda manejar espíritus fuertes que despojen a los demás débiles. También son pactos los que hacen los yogis. Ellos abren su espíritu al cosmos para que despierte la serpiente kundalínica en su interior, y a través de esta puedan tener contacto con el universo. Estos son llamados pactos de poder. Los karatecas invocan al dragón que está dentro de ellos para obtener fuerza y destreza en el combate. En el control mental se invocan espíritus guías para poder tener poder sobre otros seres humanos. En el examen del fin de curso les hacen a la persona meterse espiritualmente dentro de otro ser humano para poder sanarlo. Estas prácticas no son ningún juego. El yoga, ese tipo de cosas también son atracción a demonios, porque deja a la gente abierta a puertas. Y esto, caray, no terminaríamos de leer, porque como nos queda muy poco tiempo,
si no buscamos la Biblia, la palabra de Dios, si la gente no lee la palabra de Dios y le pide al Espíritu Santo que le enseñen, van a ser ustedes presas de toda artimaña del diablo. Por eso es importante que las enseñanzas, que las religiones todas tienen que ser pasadas por la escritura bíblica. Por eso yo le llamo así lo que decíamos, que es una secta. Es toda aquella que no se ajusta a la palabra de Dios. Si hay enseñanzas que la Biblia no las permite, todas ellas son sectas y la gente lo debe de saber. La palabra de Dios está en contra de la idolatría. Entonces el catolicismo ya tiene ese problema, porque es una práctica de los que hacen ellos. El persinarse no es bíblico, ese es otro factor. La adoración a los santos y a las vírgenes ya es otro factor. A las mandas, el novenario, ese es otro factor que Dios reprende, ¿verdad? ¿Qué más? Tantas cosas que hay, hermano, que no lo podamos, pues, tantas cosas que necesitaríamos horas para poder sacar todo eso. Es importante cómo la gente vive atada en la oscuridad por no leer la palabra de Dios. Y yo lo que estoy haciendo, querido amigo, con el respeto, es no querer atacar las religiones, sino simplemente a través de la Biblia, como lo hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. El Señor Jesús les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, ahí está, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Por eso no debemos de depositar confianza en las religiones, en ninguna, ni por la traída por los españoles, ninguna, porque hay errores que la misma Biblia le va a condenar a la religión tradicional romana, porque ellos saben esto que estoy diciendo. Santiago 4:17, saber lo bueno y no hacerlo les cuenta como pecado. Si las personas o los líderes religiosos saben que lo que están haciendo es malo, sabiéndolo ellos, les va a contar como pecado. Y señores, en el día del juicio, allí los vamos a ver. En el infierno, allí los vamos a ver. Porque la Biblia es bien clara, es bien eficaz. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y el juicio se va a dar a aquellas personas que fueron utilizadas por el diablo, por Satanás, para enseñar doctrinas contrarias, opuestas a la Biblia. Lo quiero dejar bien claro. Entonces, mi condición, mi misión no es atacar a las religiones, no. Es descubrir la palabra de Dios para que la gente sea libre, mostrar la poderosa palabra de Dios para que la gente sea libre de las cadenas del diablo y puedan venir a Cristo Jesús, al que Él ya nos dio la vida eterna. Entonces, si Cristo Jesús ya vino a salvarnos, demos cuenta que ya nosotros tenemos vida eterna cuando le hacemos caso, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, busquemos la palabra de Dios y dejémonos iluminar, administrar, guiar por el Espíritu Santo. Solamente así, señores. Que Dios los guarde, Dios los bendiga y les dé sabiduría para tomar decisiones correctas en la Biblia nada más. Que Dios los guarde.